se nos pide que enumeremos los valores de x en los que la función tiene discontinuidad y, a continuación, indiquemos el tipo de discontinuidad. Así que mirando lo racional. Función, podemos estar pensando que necesitamos establecer todo el denominador de 1 más se aumentan a la potencia de 4 dividido por la cantidad de x menos 2 son iguales a 0 y resuelven, pero en este caso eso no va a funcionar, y veamos por qué. Si establecemos 1 más aumentaremos a la potencia de 4 dividido por la cantidad de x menos 2 igual a 0 e intentamos resolverlo, restaríamos 1 en ambos lados, lo que nos da una subida de a la potencia de 4 dividido por la cantidad de x menos 2 es igual a menos 1. A partir de aquí, si pensamos en las divisiones que tenemos cuando elevamos a una potencia, los valores siempre serán no negativos, lo que significa que el aumento de a la potencia de 4 dividido por la cantidad de x menos 2 siempre será mayor que 0, y, por lo tanto, nunca va a ser igual a menos 1. También es cierto en esta forma. El exponente nunca será 0, y el 0 es 1, y por lo tanto a la potencia de 4 divididos por la cantidad de x menos 2 tampoco será igual a 1. En cualquier caso, no podemos encontrar las discontinuidades adoptando este enfoque. Pero de nuevo, conocemos la división por 0 no está definido. Así que ahora, si nos centramos en el exponente de 4 dividido por la cantidad de x menos 2, sabemos que x menos 2 no puede ser igual a 0, porque si lo hiciera, tendríamos división por 0 en el exponente. Así que para encontrar la discontinuidad, tenemos que establecer x menos 2 igual a 0, y resuelve. Bueno, por supuesto, resolviendo obtendrá que x sea igual a 2. La función tiene la discontinuidad en x es igual a 2. Sigamos adelante y grabemos esto. Y ahora, al clasificar el tipo de discontinuidad, a menudo se nos pide que determinemos si la discontinuidad es extraíble o no extraíble. La discontinuidad removible se produce en valores x que son ceros del denominador, así como un numerador, es decir, cuando el numerador y el denominador tienen factores comunes. Y la discontinuidad no removible ocurre en los ceros del denominador que no son ceros del numerador, es decir, donde los factores en el denominador tampoco son factores en el numerador. Por lo tanto, en este caso, observe cómo x menos 2 no es también un factor en el numerador y, por lo tanto, el discontinuidad x igual a 2 no es extraíble. Sin embargo, hay dos tipos de discontinuidades no removibles. Una es la discontinuidad de salto, que resulta en una vertical romper en el gráfico. Y la otra es una discontinuidad infinita que resulta en una vertical asíntota del gráfico. Para ser más específicos sobre el tipo de discontinuidad removible, echemos un vistazo a la gráfica de f de x. Mirando el gráfico, fíjate cómo tenemos discontinuidad de salto, no discontinuidad infinita, porque tenemos una vertical ruptura en el gráfico, no una asíntota vertical. Para ser más específicos, cuando x es igual a 2, la función tiene discontinuidad de salto. Desde el punto de vista del cálculo, la discontinuidad de salto da como resultado una ruptura vertical en el gráfico y los límites unilaterales existen, pero no son iguales entre sí. Así, por ejemplo, mirando el gráfico, observe que cuando nos acercamos a x es igual a 2 desde la izquierda, podemos ver el valor de la función se acerca a 2 positivos, el límite desde la izquierda existe, y a medida que nos acercamos a x es igual a 2 desde la derecha. Nos acercamos al valor de la función de 0, el límite unilateral existe, pero los dos límites unilaterales no se igualan entre sí, dando salto a la función la discontinuidad en x es igual a 2. Espero que te haya resultado útil.